colegas. Tenemos a la historiadora Cristina García, también historiador Carlos Cortés y a Israel Cortés. Yo soy Melissa Rivas, soy antropóloga y voy a estar moderando este conversatorio. Así que bueno, vamos a dar inicio. Uno de los primeros aspectos al hablar sobre la independencia es considerar que la independencia no fue algo que se dio de un día para otro, sino que fue un proceso que tuvo sus inicios en el siglo anterior, en el siglo XVIII, estamos hablando de 1700. Así que para empezar nos van a dar un contexto general. Carlos Cortés, no sé si podría hablarnos sobre qué se entiende por independencia. Buenos días, un honor estar aquí en su universidad, en la UNASA, y respondiendo a la pregunta, muchas veces tenemos o nos encontramos con la cuestionante de que por qué celebrar la independencia si al final El Salvador no es un país independiente. La gente nos dice: El Salvador vive de las remesas, todo lo que comemos lo tenemos que traer de otros países centroamericanos, y puede haber algo de razón en esto, pero hay que aclarar que cuando hablamos de independencia propiamente, en este caso, estamos hablando de la autodeterminación de un pueblo, de la autodeterminación de una nación, en este caso, nuestra nación. Así como toda persona tiene derecho a la autodeterminación, también una nación, el derecho internacional así lo reconoce. Entonces, en este caso estamos hablando de la capacidad o el derecho que como nación tenemos a elegir nuestras propias autoridades, el derecho que tenemos a crear nuestras propias leyes, a tener un territorio en donde podemos legislar. Entonces, quizás es la primera aclaración que debemos hacer al hablar de independencia. Desde el momento en que se empezó a luchar por la independencia, en realidad lo que se buscaba era eso: tener nuestras propias autoridades elegidas por nosotros y que provienen del mismo territorio. Eso era algo que no lo teníamos, por lo menos durante las últimas décadas de la época colonial. Las autoridades nos venían impuestas desde fuera. Entonces, a eso es lo que nos vamos a referir como independencia. Ahora, quisiera que también nos explicaras en qué contexto se enmarca la independencia de Centroamérica. Muy bien, la independencia de Centroamérica tiene como contexto las revoluciones atlánticas, hay que decirlo. La independencia de los Estados Unidos, del Reino Unido, se da en 1776, unos 40, 60 años antes de nuestra independencia. Además, poco tiempo después, en 1789, se da la Revolución Francesa, que deponen al rey y crean en el antiguo reino de Francia una república. A estas dos cosas se les conoce como las revoluciones atlánticas, porque estaban a uno y otro lado del Atlántico. En el caso de Estados Unidos, aquí en América; en el caso de la Revolución Francesa, en Europa. Todo esto, los territorios del Imperio Español, de la América Hispánica, no fueron ajenos a ello. Y además hubo otro detonante. Hacia 1808, poco tiempo después de estos movimientos liberalistas, se da en España la invasión napoleónica. Después de la Revolución Francesa, Francia entró en una serie de vicisitudes que ahora pues, no podemos profundizar tanto, y finalmente termina en una especie de imperio. Ellos querían crear un imperio con Napoleón Bonaparte, y por eso invaden gran parte de Europa Occidental. España no fue ajena a ello. Y cuando eso ocurre, en España es depuesto el rey Carlos IV, y en su lugar José de Bonaparte pasa a ser José I de España y de América, porque Napoleón Bonaparte lo impone como rey de España y de América, porque nosotros éramos parte del territorio español. Eso crea un vacío de poder, porque ni españoles ni americanos reconocieron la autoridad de José de Bonaparte. Entonces, en España se empiezan a crear unas juntas gubernativas para gobernar en nombre del rey que está depuesto,
Y ellos también reclaman la autoridad, la Junta Gubernativa en España reclama la autoridad de América también, pero en América eso tampoco fue aceptado. En América solo se aceptaba un monarca, pero no una Junta Gubernativa. Y eso también iría creando un descontento en América. Ahora, Israel, quisiera que nos explicara uno de los aspectos muy relevantes previo a la independencia, como es el reformismo borbónico. Entonces, ¿cómo afectó en el territorio ahora salvadoreño el reformismo borbónico? Bueno, muchas gracias, Melissa. Muy buenos días a todos, a todas que nos acompañan. Como bien lo mencionaba Carlos, ciertamente el ser independiente es no solo una palabra vacía, porque como mencionaba mi compañero Carlos anteriormente, ¿qué es lo que celebramos todos los septiembre? ¿Por qué salimos a marchar? ¿Por qué sale ese pabellón con esa bandera? ¿Por qué no tan libre el 15 de septiembre? Muchas veces nosotros disfrutamos de ese asueto, pero ni siquiera sabemos por qué. No sabemos por qué los colores de la bandera. Entonces, bueno, todo tiene sus antecedentes. Nos estamos remontando al periodo de la dominación española. Nos estamos remontando a un periodo en el cual nuestro El Salvador aún no existía, y lo que existía era San Salvador con poblados que estaban anexos a San Salvador bajo la jurisdicción, y el gobierno central estaba primero en la ciudad de Guatemala actual, y por supuesto el rey de España, que era el monarca, el que regía, ¿verdad? Entonces, bueno, Melissa ha mencionado, gracias por la pregunta, esto del reformismo borbónico. ¿Qué quiere decir esa palabra, eso que suena tan extraño? Fíjense que hay una familia que gobernaba en ese momento en España. Esa familia tiene todavía, porque todavía está el rey allí. Cuando ustedes encienden los canales de televisión y ven esos canales de cable donde salen los reyes, los príncipes, que como los sacan en las revistas de moda. Bueno, pues en España el rey Felipe de Borbón, ese famoso que menciona, ese apellido, desde el tiempo de la dominación española, ellos estaban ahí ya, y Borbón era el apellido de la familia que estaba ostentando la corona en ese momento. La independencia de las colonias centroamericanas y las colonias americanas también, aparte de las revoluciones, de los cambios en la historia, en la Revolución Francesa, los cambios en la independencia de los Estados Unidos, que Estados Unidos también fueron colonia y se independizaron, todo esto afectó, pero también afectó una serie de reformas políticas y económicas que la familia que se conocía como los Borbones, o la familia que ostentaba el poder, hicieron. Una serie de reformas políticas y económicas. Específicamente, entrando en materia, en San Salvador se sufrió mucho con la creación de los llamados estancos. ¿Qué son los estancos? Con palabras actuales podemos hablar de monopolios. Se monopolizaron la corona y los funcionarios españoles, porque aquí había obviamente gente que había nacido en San Salvador y que se identificaba con esta tierra, pero los gobernantes, los alcaldes, los intendentes, los funcionarios eran españoles, por eso se dice dominación española. Entonces, estas reformas a las que hacemos alusión llevaron a que productos sumamente valiosos fueran único monopolio del gobierno español, como el salitre, el aguardiente, el tabaco, el papel sellado, entre otras. Y por otro lado, en el campo político se decidió que los funcionarios altos y de mediano poder fueran únicamente españoles. Se desplazó a los criollos. Con esos los famosos próceres que nosotros tanto alabamos, del Matías Delgado, Arce, los Aguilar, esos eran criollos, habían nacido aquí a pesar que tenían descendencia española. A ellos se les relegó y se dijo, no, todo funcionario va a ser español. Entonces ustedes tienen una molestia por parte de los políticos, en este caso de los criollos que ya no podían ostentar su poder político. Tenían molestia con los comerciantes, tenían molestia con los que cultivaban tabaco. Las mujeres comerciaban mucho con tabaco y con aguardiente, pues se dijo que ahora iban a pagarle
impuestos a los funcionarios españoles. Todo esto fue acelerando más ese sentimiento de que se tenía que llegar a quitarse ese yugo que era la dominación española. Sí, muchas gracias, Israel. Ahora, también relacionado con lo que nos comentaba Carlos Cortés, quisiera que nos explicaras qué consecuencias tuvo la invasión napoleónica en la América hispana. Vaya, ese es el otro detalle. Napoleón Bonaparte, este es un personaje bien famoso a nivel histórico. No sé que alguno de ustedes lo ha escuchado mencionar en películas, en series, incluso en caricaturas. Se decía que era bajito, era pequeñito, pero que aparte de que era chiquirrín, quizás medía unos 50, tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Los pantalones, le hacían los pantalones específicamente para él porque no se hallaba porque era muy bajito. De ahí que viene el famoso complejo de Napoleón, que todos los que son bajitos viven bravos porque son bajitos. Entonces de ahí viene, porque decían que este señor tenía hambre de tanto poder. ¿Y por qué era megalómano? Megalómano se dice que quiere mucho poder, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque está toda la vida, ha visto a los demás para arriba y entonces nunca termina de saciarse. Este señor, después de la Revolución Francesa, él fue un soldado de la Revolución. Napoleón, él fue un soldado que proclamó los derechos del hombre y del ciudadano. Ojo, del hombre y del ciudadano, no de las mujeres. Ese es otro tema en la Revolución Francesa. Hoy se le llaman los derechos humanos de primera generación. Pero bueno, Napoleón fundó un imperio y ese se autodenominó emperador y empezó a conquistar, ¿verdad?, las monarquías, porque era enemigo de los reyes, era enemigo de las monarquías europeas. Imagínense, y llegó a conquistar España. Y España, allí estaba la corona, allí estaba el rey que nos dominaba a nosotros, aquí en las colonias americanas. Y de repente ese rey es depuesto, ¿verdad? Y Napoleón Bonaparte, que venía de Francia, ¿verdad?, quita al rey y él pone a su hermano como gobernante de aquellas tierras españolas. Y entonces aquí en las colonias americanas, incluido San Salvador, se da lo que se conoce como un vacío de poder. Bueno, no está el rey, han llegado los franceses no creían en la religión católica, eran ateos, para ellos todas esas eran tonteras, y aquí todos éramos católicos, bueno, seguimos siendo católicos y protestantes. Imagínense, desde entonces tenemos esas cosas en la cabeza, imagínense desde cuándo. Pero entonces vino Napoleón y le dijo: miren, esas son tonteras, aquí lo que predomina es el liberalismo. Entonces se da un vacío de poder, ya no hay rey, el rey de España está preso. Entonces se da un fenómeno interesante, que la gente aquí en San Salvador y en las demás colonias americanas comienza a hacer juntas de autogobierno, a decidir cómo nos vamos a gobernar, y fundan las famosas juntas de autogobierno. Allí es uno de los gérmenes de la independencia y de los primeros gobiernos que tuvimos propios nuestros. Esa sería como la mayor consecuencia. Muchas gracias, Israel. Ahora, previo a la independencia en 1821, hay dos eventos que tienen mucha relevancia, que son los movimientos de 1811 y 1814. Ahora, Cristina, quisiera que nos hablaras primero en qué consistió el movimiento de 1811. Pues como ya hemos empezado a ver, el proceso de independencia es precisamente eso, ¿verdad? Un proceso. Y no podemos entender la independencia nada más como la firma de un acta, ¿verdad?, que se lleva a cabo el 15 de septiembre de 1821, sino que hay que comprender ciertos momentos claves que se llevaron a cabo en lo que actualmente pues, comprenden los estados centroamericanos, ¿verdad?, que en aquella época eran conocidos esos territorios como el Reino de Guatemala. Entonces, en relación a la pregunta de los movimientos de 1811 y 1814, es de destacar algo muy importante, ¿verdad? Yo me imagino que la mayoría de ustedes acá han escuchado de lo que denominamos como el primer grito de independencia, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan qué fecha se conmemora ese evento histórico. Exacto, el 5 de noviembre. Precisamente porque la construcción de esto, o sea, de estos hechos históricos y de considerarlo como el primer grito de independencia es
en realidad un momento histórico que viene a darse de mayor preponderancia a este tema de la independencia en el siglo XX. Sin embargo, al hablar de este primer grito de independencia, se trata más bien, ¿verdad?, de hablar de protestas que se llevaron a cabo en noviembre de 1811 y en enero de 1814. Y decir primer grito de independencia, como ya les digo, es una construcción más tardía, digámoslo así. Entonces, lo que tenemos que entender es, a partir de lo que ya mencionaban mis colegas, ¿verdad?, del vacío de poder que se va a dar cuando se da la invasión napoleónica, cuando se pone al rey, etc., van a surgir elementos bien importantes, ¿verdad? Como lo decía Israel, van a surgir algunos proyectos de autogobierno, ¿verdad?, no solamente en la región del Reino de Guatemala, sino también en el norte de América, ¿verdad?, que en aquel momento era denominado como la Nueva España, lo que actualmente comprende México, y otros Sudamérica, estos países que ahora conocemos pues, que están en Sudamérica, que también eran parte de la colonia española, ¿verdad?, eran todas estas provincias y estos reinos. Entonces, en ese contexto es importante recalcar que después de la invasión napoleónica se van a dar ciertas cuestiones, ¿verdad?, de gobierno que posteriormente llegan hasta 1812 con la instauración de una constitución, ¿verdad?, que es un tema también importante. Pero para hablar de estas protestas de noviembre de 1811 es importante destacar lo que ya se mencionaba, ¿verdad?, que anteriormente el poder estaba en manos de los criollos, que también en algún momento ellos tienen el poder, pero con la instauración de las reformas borbónicas, este poder administrativo va a pasar a manos básicamente de los peninsulares. Entonces los criollos, ¿verdad?, que son estos hijos de españoles nacidos en América, van a perder cierto poder. Entonces hay un fuerte descontento en la provincia de San Salvador, ¿verdad?, y que tiene que ver precisamente con eso, con la cuestión administrativa, que tiene que ver también con la cuestión de los impuestos, ¿verdad?, que en aquel momento eran conocidos como los tributos, y también que tienen que ver con lo que ya mencionaba Israel, que es con los estancos, es decir, con el monopolio económico que la corona se había agenciado para sí misma, ¿verdad?, que era el hecho de producir de producir y también de distribuir ciertos productos, ¿verdad?, como ya lo decían, el tabaco, el aguardiente, los naipes, etc. Y esto había afectado económicamente a los grupos que anteriormente se encargaban de comerciar todos estos productos. Entonces había un descontento muy fuerte por eso, y además también había un fuerte descontento porque en esa época se tenía el conocimiento, ¿verdad?, de que unos criollos que son bien conocidos hoy, ¿verdad?, que forman parte de este panteón de próceres, que son los hermanos Aguilar, se decía que ellos mantenían comunicación con los que se estaban llevando a cabo, ¿verdad?, dos curas bien famosos que seguramente ustedes ya los habrán escuchado, que son Morelos y Miguel Hidalgo, ¿verdad?, de México, que son dos personajes también muy importantes en la historia mexicana. En esa época, en 1810, se van a dar todos estos movimientos en la Nueva España, que también tienen que ver en alguna forma con algún tipo de autonomía. O sea, ahora entendemos que son precisamente los movimientos gérmenes de la independencia de México. Entonces, ¿qué pasaba en la provincia? Se consideraba que los hermanos Aguilar tenían comunicación con estos curas no hispanos, ¿verdad? Y se mandó a apresar a uno de ellos en agosto de 1811. Precisamente, bueno, fue en octubre que se mandó a apresar, pero ¿qué pasaba? Que ya existía un fuerte descontento y las autoridades de San Salvador tenían temor de que se llegaran a darle vuelta, ¿verdad? Y por eso mandan a que las armas que estaban en la provincia se envíen precisamente a la ciudad de Guatemala, que era la capital de todo el reino de Guatemala, y por lo tanto
Sin embargo, en noviembre de ese año ya hay además un descontento mayor porque se ha apresado a uno de los hermanos Aguilar, y esto genera también que los criollos que son afines a estos hermanos Aguilar empiecen a llamar a todo el pueblo para que se concentre, ¿verdad?, en la plaza central y se pueda llevar a cabo un cabildo para solicitar que se dejen libre a los hermanos Aguilar. Sin embargo, se da una revuelta, ¿verdad?, en la que se depone al gobierno de la provincia y en la que se instaura un nuevo gobierno y se quitan todos los tributos, incluso se eliminan la alcabala, que eran precisamente las motivaciones que habían propiciado todo esto. Bueno, finalmente en diciembre de 1811, quien ostentaba el mayor cargo político de todo el reino de Guatemala, ¿verdad?, que se encontraba en Guatemala precisamente, envía a 2 personas que van a tomar el poder en la provincia, pero que tomen en cuenta estos cambios que se han hecho, es decir, se empiezan a suprimir todos estos tributos, lo de la alcabala, se empieza a considerar también a los pueblos que estaban pugnando por tener cierto poder en la provincia, y de esta forma se sofocan estos movimientos del 11. Sin embargo, para 1814 la situación cambia, porque estos cambios que se dieron precisamente no se mantuvieron en el tiempo. Entonces, para 1814 se da otro movimiento en enero de ese año, ¿verdad?, en el que además los historiadores han podido considerar que ya se estaban dando más ideas de autonomismo que tienen que ver, ¿verdad?, con el poder que Guatemala también tenía con las demás provincias centroamericanas, si lo podemos llamar así, porque, por ejemplo, no existía en San Salvador de alguna forma una autonomía, por ejemplo, de los curas. Ellos tenían que seguir un mandato que viniera desde Guatemala, y eso era algo que molestaba mucho a los criollos sansalvadoreños. Además de eso, también había cierto descontento por ciertas políticas económicas, por ejemplo, el maltrato que muchas veces sufrían quienes producían el añil en San Salvador, que era un producto muy importante en la provincia, y que esto también tenía gran recelo en todos los criollos de San Salvador. Entonces, en enero de 1814 prácticamente se va a dar este movimiento en contra de ciertas cosas, incluso en contra de impuestos que se suponía ya se debían haber suprimido con la Constitución de Cádiz de 1812 y que no se habían suprimido, en contra también de ese poder tan fuerte que Guatemala siempre mantuvo contra las provincias y más fuertemente contra San Salvador, y también en contra de un grupo de milicias, ¿verdad?, que se encontraban armadas en San Salvador, que eran denominadas como los voluntarios, y que se pedía en enero del 14 se estaba pidiendo que se desarmaran a estas milicias porque tenían mucho control en el territorio. Entonces, precisamente en enero del 14 se va a dar este descontento más enfocado particularmente en San Salvador. Posteriormente los historiadores van a denominar estos movimientos como el germen, ¿verdad?, del proceso de independencia, que tiene que ver pues, con todo este proceso que finalmente va a ir desencadenando lo que ya conocemos como la independencia. Gracias. Ahora, Cristina, mencionabas algo que es muy importante precisamente en este proceso independentista, que es la Constitución de Cádiz. Ahora, ¿podrías ampliarnos en qué consistió? Claro. La Constitución de Cádiz de 1812, ¿verdad?, fue en realidad la primera constitución de España, ¿verdad?, si lo queremos llamar así, que se va a dar precisamente en el contexto del vacío de poder que queda cuando se da la invasión napoleónica, ¿verdad?, en 1808. Con esta constitución particularmente se empieza a instaurar, pues, a través de la constitución en sí es de corte liberal, y se empieza a instaurar la idea de ciudadano, que era una idea totalmente nueva en aquella época, cuando hablábamos pues,
de la época colonial como una sociedad estamental, ¿verdad? Donde no existían los ciudadanos, sino que existían las personas y formaban parte de estamentos, es decir, de grupos sociales que tenían ciertos privilegios, y si tú morías, si tú nacías, por ejemplo, siendo criollo, tenías un conjunto de prerrogativas o de privilegios de los cuales gozabas durante toda tu vida de eso. O sea, nacías como criollo, morías como criollo. Entonces no podía haber también una movilidad social. En cambio, con la Constitución de Cádiz se instaura esta nueva modalidad que es la del ciudadano, que precisamente es lo que marca también la diferencia entre el tipo de gobierno que se iba a dar. Asimismo, también se convierte como en un documento que no solamente se va a estar presente en la península, sino que también se tiene que imputar, ¿verdad?, todo lo que emana de la Constitución en todos los territorios que en ese momento eran parte de la monarquía hispánica. A partir de la Constitución de Cádiz, por ejemplo, que solo estuvo 2 años en vigencia, ¿verdad?, y que posteriormente se instaura, si no me equivoco, en 1820, ¿verdad?, se van a dar ciertos cambios. Por ejemplo, con la Constitución se suprimen los tributos o los impuestos, y además se empiezan a regir ciertas cosas, ¿verdad? Y es importante recalcar lo que decía el compañero Israel: en estas constituciones quienes van a ser sujetos de ciudadanía básicamente son los hombres, porque el proceso de la ciudadanía para las mujeres es algo que ya, bueno, a lo mejor ustedes sabrán, es más del siglo XX, ¿verdad? Un proceso bien diferente y enmarcado en otro contexto. Entonces, eso sería la Constitución. Muchas gracias, Cristi. Ahora, Carlos, ¿podrías ampliarnos qué cambios trajo a la América hispana esta Constitución? En realidad fue bastante innovadora para la América española, precisamente por lo que ya hablaba Cristina. Se crea el modelo de ciudadano. Hay que decir que anteriormente a esto existían en la época colonial 2 repúblicas, entre comillas esa palabra de república, aunque así se les denominaba oficialmente: la República de Blancos y la República de Indios. Y estoy utilizando el término de la época, claramente hoy ya no se utiliza este término. Esto ponía a una población subyugada a otra, porque la República de Indios era tratada como minoría de edad. De hecho, en la administración de justicia tenía que estar presente un defensor de indios, tenía que existir un procurador de indios, porque eran vistos como menores de edad, y por supuesto la República de Blancos tenía unos privilegios de los que no gozaba el resto de la población. Ahora bien, no es que en América únicamente existían españoles e indígenas, sino que estaban también los mestizos, los mulatos, los ladinos y una serie de mezclas que el mestizaje había venido creando, que ellos estaban completamente desamparados de todo tipo de legislación. De hecho, en las poblaciones mismas, los españoles tenían que vivir en ciudades o en villas, los indígenas tenían que vivir en pueblos. Esa era la división de las poblaciones. Muy poco hubo aquí poblaciones de otra índole. Solo unas pocas, pero poquísimas, unas 3, fueron poblaciones de ladinos, pero que se hicieron más que todo con el afán de recaudar impuestos. La Constitución de Cádiz crea la ciudadanía y elimina todo este tipo de categorías. Ahora van a ser ciudadanos españoles tanto de un lado como de otro del Atlántico. Ese es algo completamente pionero que otorga la Constitución de Cádiz. Otra cosa, se crea la división de poderes. La Constitución de Cádiz lo que pretendía era eliminar la monarquía absoluta, que era la que había venido gobernando en España durante 300 años, desde el descubrimiento de América, y esta vez, con la Constitución de Cádiz, se pretendía que la monarquía fuera, lo que hoy conocemos como el Poder Ejecutivo. Existiría un Congreso que fungiría como el Poder Legislativo, y la Administración de Justicia iba a ser otro órgano del Estado, otro órgano de poder.
Y además la Constitución de Cádiz crea una serie de jurisdicciones, tanto en España como en América, para que fungieran como diputaciones provinciales. Y ciertamente San Salvador fue una diputación provincial con la Constitución de Cádiz. Y por primera vez se elegían diputados que fueron a representarnos a España en el Congreso. O sea, todo esto era completamente novedoso para la época y porque no se había tenido este tipo de ejercicios anteriormente a la Constitución de Cádiz. Entonces, todo esto va a dar un ejercicio preliminar de autogobierno a nuestros territorios. Gracias. Ahora, ¿podrías comentarnos qué hechos apresuraron la firma del acta del 15 de septiembre de 1821? Muy bien. Como todo fue una época muy convulsa, muy confusa, de hecho, era un tiempo de agitaciones políticas, cuando ciertamente Fernando VII retoma su poder, él decide abrogar por completo la Constitución de Cádiz y restablecer la monarquía absoluta. Entonces, esto que ya le había otorgado a los americanos derechos con los que anteriormente no contaban, trajo más descontento y la monarquía se fue volviendo cada vez más impopular. Para el caso de Nueva España, lo que hoy es México, entonces se empieza a hablar más de una monarquía, de un imperio, una monarquía constitucional, pero únicamente que gobernara Nueva España, en donde se pretendía erigir el imperio del septentrión, lo que quiere decir el imperio del norte, que iba a abarcar todo lo que es Nueva España, Cuba, las Filipinas y también, aunque no pertenecía al virreinato de Nueva España, la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala, lo que hoy conocemos como Centroamérica. Nueva España tenía mucho interés en este territorio, además de político, porque era una región geoestratégica. Ya para esta época, aunque para nosotros nos pueda resultar algo muy contemporáneo, pero ya en esta época se estaba hablando de la construcción de un canal interoceánico que comunicara el Atlántico con el Pacífico. Y existían al menos 3 propuestas en esa época para realizar este canal: el Istmo de Tehuantepec, o que está en México, o el Istmo de Panamá, que es donde finalmente está actualmente, y quizá la opción más preferencial para la época era en Nicaragua. ¿Por qué razón? Porque nosotros hoy en día podemos pensar, pero eso es una porción de tierra bastante ancha, pero porque era donde menos se podía se tenía que trabajar para crear ese canal. El Gran Lago de Nicaragua tiene un desagüe en el río San Juan hacia el Atlántico. Ese río es parcialmente navegable, pueden de hecho ingresar algunos barcos de poco calado para aquella época y llegar hasta el Gran Lago de Nicaragua, de tal suerte que solo una pequeña porción que separa al Pacífico del Gran Lago de Nicaragua era la que tenía que cortarse, y eso se podría decir que sí estaba al alcance de la tecnología de la época. Entonces ese era el lugar quizá más preferencial para hacer el canal interoceánico. Nueva España tenía mucho interés en todo eso. Entonces, además de que le ofrecía a la élite criolla, a la élite blanca, una serie de derechos como que si estuviera con España. Entonces, eso también fue creando la atracción de la élite blanca de las distintas provincias y especialmente de Guatemala. Y además, Nueva España contaba con un ejército bastante profesionalizado que de hecho nosotros no teníamos. Aquí solo eran milicias las que existían. Nunca existió como en Nueva España o como en Lima un ejército español profesionalizado, propiamente dicho. Entonces, eso era una amenaza también para Centroamérica. Y Centroamérica, entonces, mejor antes de que nos invada México, porque de hecho México tenía esa pretensión, y además se suma el hecho de que Chiapas, hoy es Estado mexicano, en esa época era parte de la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala, declara su independencia y además se declara anexo al Imperio Mexicano, que ellos le conocían como el Plan de Iguala. El Plan de Iguala era prácticamente
todo el sistema de gobierno antiguo de España, pero con la única diferencia que ahora el monarca iba a estar en México. Y de hecho ellos iban a elegir un príncipe que se lo iban a ofrecer en un primer lugar a un monarca europeo, y en caso de no aceptarlo, lo elegirían dentro del mismo México. Entonces, esto se volvió muy atractivo para mucha de la élite blanca en Centroamérica. Entonces, todo esto apresuró la firma del acta del 15 de septiembre. O sea, prácticamente por presión militar, por presión geoestratégica, por una presión política, en que incluso Chiapas ya había declarado la independencia de España. Y se puede leer, de hecho, en la misma acta de independencia, que dice que hay que declararla antes de que el mismo pueblo la declare, y que con ello vengan consecuencias nefastas para el territorio. Entonces todo esto apresuró bastante la firma del 15 de septiembre del 21, y no había una claridad de qué se pretendía hacer. Ciertamente esa acta dice que convoca a un congreso para el 22 de marzo de 1822 para elegir la forma de gobierno y para elegir los términos en que seríamos independientes. Gracias. Ahora, ¿podrías ampliarnos también cuál era la pretensión, ¿no?, después de la firma del acta de independencia, de unirse al primer imperio mexicano? La pretensión en alguna medida ya les pasé. O sea, la élite blanca lo que pretendía era conservar todo este sistema de gobierno, todo el sistema de privilegios que ya tenían con España. México lo estaba ofreciendo. De hecho, en México se puede declarar independencia únicamente con el Plan de Iguala, que el Plan de Iguala era una especie de acuerdos en los cuales se decía: vamos a seguir siendo gobernados por un rey, vamos a conservar todos los privilegios que ya se tenían con España, vamos a seguir conservando a la Iglesia Católica como la religión oficial, que eso era importante. La Iglesia no quería perder el poder que tenía, no quería perder los privilegios que tenía, todas sus propiedades que eran vastas. Entonces eso se volvió atractiva para la élite blanca centroamericana, pero principalmente para la élite guatemalteca, porque México le ofrecía la oportunidad de que Guatemala siguiera teniendo el puesto preponderante en la región centroamericana que ya gozaba con España. Eso para el resto de provincias era nefasto, y especialmente para San Salvador. San Salvador era prácticamente oprimida, incluso más que por España, por Guatemala, porque Guatemala se beneficiaba del impuesto del añil, del cual la provincia de San Salvador era la que más lo producía. Guatemala se beneficiaba del diezmo que daban las parroquias de San Salvador. Por eso ciertamente a San Salvador nunca se le otorgó, nunca se le quiso otorgar un obispado, del cual ya tenía derecho desde el momento en que fue erigida en intendencia. Porque todo ese impuesto, todo ese tiempo que iban de San Salvador para Guatemala, Guatemala no lo quería dejar de percibir. Y México garantizaba esa posición de Guatemala. Y por eso San Salvador siempre fue un férreo opositor a la anexión al primer imperio mexicano. Bueno, ahora que lo mencionas, no fue solamente San Salvador, sino que también San Vicente quien se opuso a la anexión a México. ¿Podrías ampliarnos al respecto? Sí, claro. De hecho, prácticamente todos los ayuntamientos centroamericanos decidieron anexarse, prácticamente todos. Algunos tuvieron una posición un poco más magra, pero prácticamente todos decidieron anexarse al Imperio Mexicano, precisamente por esto, por lo que ya he mencionado. Esta forma de gobierno, esto que les ofrecía México, era prácticamente todo lo que España ofrecía, únicamente cambiando de lugar la autoridad. Entonces, San Salvador y San Vicente fueron los únicos dos ayuntamientos que decidieron oponerse por completo a la anexión a México, y en su lugar crear en Centroamérica un país completamente independiente y además federal. San Salvador pretendía que la república que se instaurara en Centroamérica no fuera ni siquiera una república unitaria, sino federal, porque San Salvador quería erigirse
O sea, quería tener una jurisdicción propia y soberana, federada, pero finalmente soberana, o sea, capaz de poder hacer sus propias leyes, capaz de poder tener sus propios gobernantes, capaz de tener su propio obispado, de hecho. O sea, la federación, recuerden que en esta época, por el mismo ejercicio colonial de gobierno, en donde la iglesia y el Estado prácticamente eran lo mismo, también le daba la oportunidad de tener su propio obispado. San Vicente acompañó a San Salvador en estas pretensiones, no así San Miguel, y tampoco lo acompañó Santa Ana. Santa Ana en ese momento tuvo una posición bastante conservadora. Santa Ana sí estaba de acuerdo con que Guatemala siguiera siendo el centro de esta región. Santa Ana también estaba de acuerdo con la forma en que la forma de gobierno que ofrecía México para conservar todos estos privilegios. Y esto no es algo fortuito, porque Santa Ana, al principio de la época colonial, prácticamente durante toda la época colonial, era un pueblo de indios, pero ha sido uno de los pocos casos en que trascendió, en que pudo hacer una movilidad social y se transformó en villa en 1812, de tal suerte que podía administrar justicia en un territorio determinado, podía tener sus propias autoridades y tener pueblos sufragáneos. Entonces, eso es algo bastante peculiar para la época, porque no existía este tipo de transformaciones de que un pueblo de indios se transformara en villas, y por tanto significa que era una población blanca, o sea, en teoría, ¿verdad? No es que en realidad así lo fuera, que fuera una población de la República de blancos. Por eso Santa Ana en ese momento tuvo una posición bastante conservadora, porque Santa Ana no quería perder todo ese privilegio que había ganado de una forma muy peculiar. San Salvador y San Vicente, por tanto, con la posteridad tendrían un triunfo político por haberse mantenido firmes y férreos opositores a la anexión a México. A San Salvador se le reconocería como republicana, liberal, entre otras cosas, posteriormente. Muchas gracias, Carlos. Ahora, tras la firma del Acta de Independencia, El Salvador no se formó de una sola vez como un Estado, sino que primero se creó la República Federal. Ahora, Israel, ¿podrías ampliarnos cómo y cuándo surge la República Federal de Centroamérica? Bueno, muchas gracias. Posteriormente a la firma del Acta de la Independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, allá en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guatemala, se dio una situación bien interesante. Antes quiero decirles que dejemos de decir la independencia de El Salvador, por favor. No la independencia de El Salvador, por favor. No digamos, lo voy a repetir una tercera vez, la independencia de El Salvador. El Salvador no existía en ese momento. Existía la provincia de San Salvador y las alcaldías, en este caso San Vicente, Santa Ana, existía Sonsonate, ¿verdad? Entonces era otra forma de gobierno. Allá en Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, se firmó la independencia de Centroamérica, o sea, formar un gobierno distinto al que teníamos como parte del Imperio Español. Entonces nos separamos del Imperio Español y se decidió que se iba a formar un congreso. No se dijo cómo nos íbamos a gobernar, por eso es que hablamos de México, por eso es que hablamos de Guatemala, ¿verdad? Porque todavía no se tenía claridad, después de haber firmado el acta, de cómo nos íbamos a gobernar. Se convocó a un congreso en 1822, en el año siguiente, para decidir cómo. Sucedieron muchas cosas, hubieron quienes, como bien han relatado mis compañeros, estaban interesados en unirse al Imperio Mexicano. O sea que los mexicanos, después de haberse separado de la corona española, decidieron convertirse en un imperio e incluir a Centroamérica, a Cuba y a otros territorios.
Sin embargo, aquí en Centroamérica y específicamente en San Salvador, había quienes tenían la idea de formar una república federal solamente con las antiguas ciudades que hoy conforman Centroamérica y que conformaban el reino de Guatemala. En este caso fue bien importante, y es necesario decirlo, que San Salvador, los de San Salvador, entre ellos José Matías Delgado, era uno de los que más impulsaba la idea de la República Federal. A partir de 1824, El Salvador dicta su primer constitución como parte de la República Federal de Centroamérica, como un estado independiente totalmente, y posteriormente se da la unión de las distintas repúblicas. Se crea lo que se conoció como las Provincias Unidas del Centro de América, donde estaban Guatemala, Honduras, Nicaragua, el estado de El Salvador, que así se dio en llamar, y también Costa Rica. Esa era la forma de gobierno en el cual se decidió que nos íbamos nosotros a autogobernar. Igualmente se hizo en la Argentina, ¿verdad? Las Provincias Unidas del Reino de la Plata se le llamó en Argentina. Posteriormente México también iba a optar por esta forma de gobierno, la forma de gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Que son estados que tienen cierta autonomía, ¿verdad? Pero que también iba a tener un presidente federal. Esencialmente comenzó en 1823 con el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, y en 1824 ya estaba la Constitución Federal. En el caso de Chiapas se anexó a México. Tenía un jefe de Estado, una Asamblea Estatal, un presidente federal, una Corte Suprema de Justicia, un Senado, una Cámara de Representantes, un ejército federal, y el primer presidente de esa nueva república en la cual estábamos unidos toda Centroamérica fue Manuel José Arce. Entonces, así es como surge, así es como salimos de la dominación española y nos convertimos en una república federal, como lo sigue siendo hasta el día de hoy los Estados Unidos y otros territorios, un territorio grande, unido, un territorio que tenía mucha coherencia, ¿verdad? Entonces creo que ese proyecto era sumamente interesante. Gracias. Ahora, cuéntanos por qué fracasó la República Federal. Por supuesto. Lastimosamente, la República Federal de Centroamérica fracasó y resultó lo que tenemos ahora, ¿verdad? Repúblicas pequeñas, unidas, más bien unidas, pero a nivel político, diplomático, pero no como una nación. ¿Por qué fracasó? Para empezar, la guerra fue la primera opción. Había grupos locales de mucho poder económico que no estaban interesados en perder sus privilegios, porque como lo decíamos, allá en Ciudad de Guatemala iba a estar el Senado y el presidente, y los demás estados debían tributar sus impuestos hacia Guatemala, y ningún grupo de poder, ninguna familia, ya sea de El Salvador, de Guatemala, o de Honduras o de Nicaragua, estuvieron dispuestos a mandar sus impuestos hacia allá. En Guatemala también había un grupo de familias sumamente poderosas de élite, comerciantes, exportadores que tenían privilegios desde el periodo colonial, que también estaban interesados en que allá se mantuviera la sede de esta naciente república. Otra cosa interesante es que las regiones estaban sumamente aisladas, ¿verdad? San Salvador estaba lejos de Guatemala, y los caminos eran sumamente malos. No teníamos una manera de movilizarnos, teníamos proyectos interesantes, como bien lo comentaba Carlos. El proyecto del canal interoceánico en Nicaragua era uno de los proyectos de la República Federal. En ese tiempo, en la República Federal, a partir de 1824 hasta 1830, digamos, se inauguraron algunos puertos. El puerto de la Unión Centroamericana se llama así porque es de ese periodo. Se inauguró como puerto de la Federación, al igual que el puerto de la Libertad, que está cerca de San Salvador. También estaba el poder de la iglesia, el clero, ¿verdad? Poblaciones indígenas
que anhelaban ese pasado colonial que los dotaba de privilegios, porque, como bien lo mencionaba mi compañero y lo decía Carlos, los pueblos de indios eran la gran mayoría. La mayoría de nosotros venimos de pueblos que los españoles habían catalogado o clasificado como pueblos de indios, o sea, teníamos una raíz indígena prehispánica bien marcada, y los pueblos que eran de blancos eran los menos. Se puede mencionar San Salvador en este caso, Santa Ana, que como yo le digo Carlos, tuvo una raíz que se convirtió en pueblo de blancos, en alguna parte de San Vicente y algunos otros, pero la mayoría eran pueblos indígenas, todos venimos de ahí, y eso lo tenemos que reconocer. Bueno, la República Federal de Centroamérica fracasó en 1838 a raíz de un gran alzamiento indígena en Guatemala, y bueno, y se separó Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Y bueno, y fíjense que es bien interesante porque solamente El Salvador, hasta allá por 1841, es el último que quedó como miembro de la República Federal de Centroamérica. Al final, pues se declaró también independiente y ahí termina el sueño de la centroamericana. Muchas gracias, Israel. Como decías, tras la firma del Acta de Independencia en 1821, lo que surge es la República Federal de Centroamérica. Pero entonces, ¿cuándo surge El Salvador como Estado? Muy bien, muchas gracias, Melissa. ¿Cuándo surgimos ya como Estado? Surgimos, bueno, en un primer momento, en 1824, surgimos como un Estado independiente. Después viene el periodo de la República Federal, donde se dan muchas guerras, ¿verdad? Y después fracasa ese proyecto de la Unión Centroamericana y viene en 1841 la primera constitución política de El Salvador, se llamaba así, Constitución Política de la República de El Salvador, y fuimos, como lo decíamos, el último que se separó que se declaró separada de la Unión Centroamericana. Y bueno, sin embargo, es bien interesante porque en 1841, cuando El Salvador publica su Constitución Política, ahí, a partir de ahí nacemos como país independiente. Se dejó abierta en la Constitución Política hasta el día de hoy la posibilidad de formar parte. Fíjense que en el artículo 89, si ustedes lo ven, de la Constitución, bajen a internet ahorita y busquen el artículo 89, ahí dice: El Salvador propiciará la reconstrucción total o parcial de la República Federal, y hay disposición legal para trasladar atribuciones a un ente supranacional. Y más adelante, en el artículo 90, dice: son los salvadoreños por nacimiento los nacidos en el territorio, los de padre y madre salvadoreños y los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica. Imagínense, tenemos instituciones que son centroamericanas, los juegos centroamericanos, tenemos el sistema de integración centroamericana, tenemos el famoso CA4, que es que podemos andar con nuestros vehículos en casi toda Centroamérica prácticamente, el DUI nos vale en todas las repúblicas de las antiguas provincias unidas de Centroamérica. Entonces tenemos un pasado común y bueno, el sueño de la Unión Centroamericana sigue patente hasta el día de hoy, y creo, a mi forma de ver, ya lo van a decir ustedes cuando participen, que sería interesante que volviera a unirse ese territorio con un pasado común y no tener esas pequeñas republiquetas chiquititas que no tienen mayor sentido, como bien lo decía Francisco Morazán. Bueno, muchas gracias a mis colegas por habernos hablado sobre estos diferentes aspectos. Como podemos ver, la independencia que celebramos ahora en septiembre fue un proceso largo que implicó factores de diferente índole, ¿no? Entonces, bueno, que se han impartido los temas. No sé si hay alguna pregunta o participación que quieran realizar. Sí, para comprender los movimientos independencistas creo que hay ciertas diferencias. Uno son los movimientos de independencia que se dieron para los años 1808 a 1825, a los movimientos revolucionarios que se dieron prácticamente a inicios del siglo pasado, en 1910 a 1919. La Revolución Rusa, la Revolución Mexicana. Pero siempre he tenido una duda. Ustedes hablaron algo acerca de las monarquías, pero de la siguiente: si el movimiento independentista en El Salvador tuvo alguna influencia extranjera, a la cual fue, como dicen, financiada, porque me llamó la atención una situación.
Si mal no recuerdo, en México existió el emperador Maximiliano. Entonces el emperador Maximiliano, no se sabe cómo, pero llegó al cementerio de los ilustres de El Salvador. Entonces creo que no se le ha dado mucho realce a eso. Pero la duda es la siguiente: si el movimiento independentista en El Salvador tuvo alguna influencia extranjera, o sea, fue financiado. Y la otra, se llamaba la atención, y ustedes lo dijeron y lo explicaron, por qué nuestros próceres todos son sacerdotes. En algún momento de la historia encontramos nosotros con próceres que no formaron parte, como dicen, de la cúpula de la iglesia. Eso no. Hay que decir que en el caso de un financiamiento, como se ha ocurrido con otros territorios por parte de alguna otra potencia, al menos hoy por hoy no se tiene una constancia. O sea, sí hubo una presión militar de parte de México porque Centroamérica en general declarara su independencia. Pero recordemos que esta región desde los tiempos tempranos de la época colonial no tuvo, hay que decirlo, mayor importancia en cuanto a productos primarios. No teníamos ni oro ni plata, con la excepción de unas pequeñas minas de plata que se encontraron en Tegucigalpa, en Honduras. Acá no fuimos como sí en el sur, como San Luis Potosí, bueno, los dos Potosí, tanto el de México como el de Sudamérica, en Perú, donde allí sí hubo una tremenda mina de oro, que era principalmente lo que buscaban las potencias europeas en el siglo XV, siglo XVI. Entonces, por esa razón, ciertamente es que México y Lima serían las dos regiones de importancia política y económica durante toda la época colonial. En el caso de Centroamérica no contábamos con algo así, únicamente contábamos con nuestra producción agrícola, que en un primer momento fue el cacao, para el caso del territorio hoy salvadoreño, y posteriormente el añil, que sí tenía una importancia económica, pero no como los metales preciosos. Entonces, por esa razón es que se puede decir que quizá ninguna potencia extranjera estaba particularmente interesada en que esta región declarara su independencia. De hecho, muchos de sus coetáneos de la época de independencia más bien veían a esta región como sin sentido ser independiente. Siempre se le vio como anexa a otra potencia, como en este caso México, para que tuviera un sentido, por así decirlo, su independencia. En el caso de los próceres que hoy en día se nos enseña en las escuelas, algunos de ellos eran sacerdotes, pero no todos eran sacerdotes, aunque pareciera. ¿Por qué sacerdotes? Hay que decir que en esa época, en la época colonial, ser sacerdote o la iglesia no reñía con el mismo poder realengo. De hecho, en México podemos encontrar a varios obispos que, además de ser arzobispos de la Ciudad de México, eran al mismo tiempo virreyes de México. Entonces, de la Nueva España, para ser más rigurosos con el argot de la época. Entonces, era indistinto el funcionario realengo su estado seglar, por así decirlo. Podía ser religioso o no podía serlo. Básicamente lo que tenía usted que tener garantizado era el ser criollo o peninsular. Eso era más importante que su estado civil. O sea, eso en la época colonial no se lo preguntaban siquiera. Por eso muchos de nuestros próceres van a ser religiosos, y ciertamente muchos de ellos no estaban pensando exactamente en la iglesia al momento de estar en este proceso independentista, no necesariamente. Ellos estaban pensando más a nivel estatal. O sea, Matías Delgado, cuando estaba impulsando una república federal o cuando exigía una república federal, no estaba pensando necesariamente en la iglesia, sino que estaba pensando en el territorio como un estado, como todo funcionario de gobierno, por decirlo así. Esa es la razón de por qué vamos a encontrar a muchos próceres que eran eclesiásticos.
Además de que ellos eran de los pocos que habían tenido acceso a la educación superior, que habían podido estudiar filosofía, derecho canónico. Por eso Isidro Menéndez, que es un sacerdote, se le llama también el padre de la legislación salvadoreña. Él, por haber estudiado derecho canónico, era capaz de poder hacer proyectos de ley, por ejemplo. Así es que podemos decir que hay que soslayar su estado civil. Y con respecto al emperador Maximiliano, hasta ahora es todavía motivo de especulación si Justo Armas, que es a quien se le identifica con el emperador Maximiliano, si se trata de la misma persona. No hay algo concluyente, ha sido más una leyenda urbana que se tratan de la misma persona, pero apegándonos estrictamente a un mundo académico, no podemos aseverar que se tratan de la misma persona. Me llamaba la atención y curiosidad que en la tumba de los Arbizú-Bosque, en medio de todos los nombres que están, aparece Justo Armas, y fue las últimas palabras que pronunció Benito Juárez cuando lo ordenó que fueran pasados por las armas. Exacto. Ajá. De hecho, por ahí, por eso mismo fue que se empezó a relacionar a los dos personajes, pero no existe algo concluyente que se trate de la misma persona. O sea, podría tratarse incluso de una mera coincidencia que este personaje tenía ese nombre y coincide con las palabras con las cuales Benito Juárez declaró muerto al emperador Maximiliano. Y otra de las razones por las cuales empezó este mito es porque tanto Benito Juárez como el emperador Maximiliano eran otros masones. Y los masones tienen una regla de oro que no pueden asesinarse entre sí. Entonces, por esa razón, y esas palabras se empezó a relacionar que al final Benito Juárez le había perdonado la vida, lo había dejado escapar de México y había venido a San Salvador, pero es todavía solo especulación. Pero también hay algo interesante de que cuando se fusiló a Maximiliano en el Cerro de la Cruz, en Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, si no me equivoco, se asesinó con otros dos generales conservadores, el general Miramón, el otro no lo recuerdo, pero los otros dos también eran masones, no solo Maximiliano, porque todos eran de los que llaman conservadores. Entonces ahí se da también una incongruencia, porque Benito Juárez era masón, y si la regla de oro era no asesinar a masones, no tuvo que haber asesinado a los otros dos también. Pero bueno, hay mucha tela que cortar, pero también le recomiendo que si alguna vez le interesa el tema, puede ver los estudios del arquitecto Dennike. No recuerdo cuál es el nombre de él. Él es quien más es un arquitecto que le gusta mucho la historia y él ha investigado este tema. En internet están las investigaciones de él, el arquitecto Dennike. Si tienen alguna pregunta, chicos, háganse los expertos ahora, los investigadores. Yo creo de que nos han dado una perspectiva diferente acerca de todo este proceso independentista. Ya no es, y me encanta lo que decía el experto, no hay que andar diciendo de la independencia del Salvador. ¿Me equivoco? ¿Verdad? No es que andar diciendo el día de independencia del Salvador, sino que el día de independencia de Centroamérica. Muy interesante, creo que la mayoría estaba diciendo ahí. El 15 de septiembre es el día de la independencia de El Salvador, ¿verdad? Entonces creo que entre más sabemos, más conocemos y menos nos damos mentiras. Así que agradecerle al Ministerio de Cultura, agradecerle a los investigadores